En este video hablaremos acerca del profeta mayor Ezequiel. Su nombre en hebreo es Yechezkel, que significa, Dios es mi fortaleza. Nace a mediados del 600 a.C., en Sarara, Palestina, en la tribu de Leví. Era hijo de Busí, de linaje sacerdotal. Fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 a.C. Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías y se convirtió en un profeta durante el exilio babilónico. Estuvo casado, pero su mujer fue arrebatada de golpe como profecía para Israel. Fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquim de Judá en el año 597 y permaneció en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, que estaba cerca de Nippur en Caldea, a orillas del río Cobar. 5 años después, Dios lo llamó al cargo de profeta, el cual ejerció entre los desterrados durante 22 años, hasta el año 570. Su vocación le llegó en medio de una visión, y es en su primera visión donde Ezequiel percibió el tetramorfos, es decir, los 4 seres vivientes tirando de un carro celestial. Se convirtió en el portavoz de Dios cerca de los exiliados, actividad que desempeñó por lo menos hasta el 571 a.C., año al que corresponde el último de los datos cronológicos contenidos en el libro. En una época de grandes convulsiones y cambios políticos, Ezequiel recibe su llamamiento. Según sus palabras en el texto bíblico, una mano se extendió hacia él y le otorgó un libro enrollado, con el mensaje que él debía transmitir y predicar a su pueblo. Cumplía su oficio encomendado de profeta, anunciando la ruina del templo y de guardián del santuario donde mora la gloria del Señor. Entonces, la gloria y la santidad de Dios habitaban en medio de su pueblo para procurarle la vida. Con el transcurso del tiempo, muchos de los exiliados acabaron por acomodarse a su situación, ya que en Babilonia disfrutaban de una media libertad que les permitía formar familia, trabajar, negociar, crear riqueza e incluso alcanzar cargos importantes. El profeta Ezequiel fue sin duda una de las personas que más contribuyeron a mantener vivo entre los judíos desterrados el anhelo del retorno. Con el destierro como castigo, el Señor pretendía salvar, purificar, santificar y renovar a Israel. La santidad al hombre mismo es en definitiva lo único que hace honor a Dios, porque no obliga a éste a recurrir al castigo. Sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron las prácticas idólatras y dieron visión sobre la restauración de Israel. La historia de la gente de Israel era por entero una serie de infidelidades a Dios, a quien una y otra vez habían abandonado para rendir culto a ídolos paganos. La ciudad de Jerusalén era donde se daba la mayor concentración de maldad, un lugar lleno de crímenes que no podía dejar impune la justicia de Dios. La caída de Jerusalén vino a demostrar la autenticidad de las predicciones de Ezequiel. A pesar de las calamidades del destierro y de los falsos profetas, los cautivos no dejaban de tener esperanzas de que el cautiverio terminaría pronto y de que el Señor restauraría la santa ciudad de Jerusalén y su templo. La misión de Ezequiel se centró en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. También predicó la esperanza del tiempo mesiánico para consolar a su pueblo. En la última sección de su profecía, Ezequiel describe de forma detallada la restauración de Israel después del cautiverio. Esto es, el templo y la ciudad de Jerusalén, así como sus arrabales y la tierra prometida repartida equitativamente entre las 12 tribus israelitas. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial, Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. Ezequiel era profeta y sacerdote, un hombre razonable y objetivo, poeta y profeta de males y de salvación. Fue llamado a ejercer de centinela sobre Israel en uno de los periodos más críticos de la historia de Israel. Delata un gran terror hacia cuánto significa la impureza ritual y una extrema minuciosidad en la distinción entre lo sagrado y lo profano.
Experimentó también gran oposición durante su vida, aunque obstinadamente expresó el deseo de Dios que los malvados no mueran, sino que se convirtieran de sus malos caminos y vivan. Sus profecías son enviadas específicamente a los hijos de Israel. De hecho, Dios hizo que las palabras se registraran en la Biblia y actualmente están disponibles para todos los descendientes modernos de Israel. Por supuesto, la palabra de Dios se aplica a todos los pueblos independientemente de su descendencia. Su libro comprende un prólogo el cual relata el llamamiento del profeta y 3 partes principales. La primera, desde el capítulo 4 hasta el 24, habla sobre las profecías acerca de la ruina de Jerusalén. La segunda, desde el capítulo 25 hasta el 32, expone el castigo de los pueblos enemigos de Judá. Finalmente, la tercera parte, desde el capítulo 33 hasta el 48, anuncia la restauración. El libro se describe a sí mismo como las palabras de Ezequiel ben Buzi, un sacerdote que vive en el exilio en la ciudad de Babilonia entre los años 593 y 571 a.C. El libro presenta una considerable unidad y refleja gran parte del histórico profeta Ezequiel, y es el producto de una historia larga y compleja. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 18, versículos del 30 al 32.